Te damos gracias por ser instrumento en tus manos y te damos gracias por siempre acompañarnos. Padre, te pedimos que en esta noche podamos poner en práctica todo lo que aprendamos. Te pedimos que bendigas a los chicos que no se pudieron conectar para que puedan conectarse así, sienten tu espíritu. Y te pedimos, Padre, que bendigas a todos aquellos que están mal de salud y a las personas que están afligidas, que puedas consolarlas. Y esto te lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias a Linda por la oración y bueno, vamos a empezar con nuestra actividad de la noche de hogar, presentando al matrimonio Gómez García, ¿no? El matrimonio Gómez García. Él es Alejandro Gómez Moreno, nació en el estado de Chiapas, en México, en 1955. Conoció el Evangelio en el año 1974 y sirvió una misión en 1975 en la misión Villahermosa, México. Se sellaron en el templo de Salt Lake City en 1979. Sirvió como obispo, consejero de estaca y después como presidente de estaca por 9 años. Después fueron llamados a presidir la misión Perú y Iquitos en 2013. Después sirvieron en la presidencia y asistente de la directora del templo de Oaxaca, México. Y en noviembre de 2019 estaban sirviendo como presidente y directores del templo de Guadalajara, México. Se graduó de la Escuela de Ingeniería como ingeniero en electrónico. Ella es la hermana Gómez, es Graciela García de Gómez. Sirvió como misionera joven en la misión México Hermosillo. Tienen 5 hijos y 6 nietos. Es traductora de inglés, inició un negocio familiar y es empresario. El tiempo es para ustedes. Tiene el micrófono apagado o cualquier cosa. ¿Ya es nuestro tiempo? ¿Ya podemos comenzar? Sí, ya es su tiempo ya. Okay. Gracias. Muy bien, pues nos da mucho gusto estar con ustedes, de poder compartir algo. Nos asignaron un tema, queremos tratar ese tema relacionado con nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo es un templo. ¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo, Señor? Y el tema se llama más bien ¿por qué debemos cuidar o tratar nuestro cuerpo como un templo? Vamos a tratar ese tema. Pero estamos muy agradecidos por esta invitación. Y bueno, está dirigido a los jóvenes de Latinoamérica, especialmente los jóvenes del Perú. Amamos el Perú. Tuvimos la bendición de estar allá en Iquitos. Conocimos un poco de Lima también. Y bueno, nos encantó. Y nos encantó la comida también. Así que amamos el Perú, amamos a la gente peruana, a la gente latinoamericana también. Bueno, a todos los hijos de Dios, ¿no? Y agradecemos la invitación que nos han hecho y deseamos compartir de nuestro corazón cosas que puedan ayudarles a enfrentar los desafíos de la vida y salir adelante y alcanzar su potencial divino como hijos e hijas de Dios. Así que mi esposa comenzará. Gracias. Gracias. Pues sí, ha sido una experiencia muy bonita. Cuando nos dijeron que estábamos en Perú y servíamos en la misión, nos decían, es que su misión no se va a acabar, presidente y hermana Gómez, porque sus misioneros les van a seguir buscando. Y ha sido hermoso porque hace una semana estuvimos con la hermana Tenisela, que fue misionera del Perú, también en una plática virtual, como ahora, hablando de otro tema. Y luego Spencer Valle nos invitó, nos hizo favor de invitarnos para hablar con ustedes. Y entonces ya nos dimos cuenta que sí tenemos más de 5 hijos, tenemos otros más.
algunos peruanos y en otros lugares. Y ahora nos da mucho gusto que uno de nuestros hijos, el único soltero, está viendo esta plática. Él está junto con su prometida. Y bueno, es un tema muy, muy lindo que además vamos a dedicarles a ellos y a todos ustedes. Ojalá podamos, como dijo el presidente Gómez, ayudarles y que este tiempo de ser adulto soltero, estudiante, universitario y lleno de desafíos pueda ser un poco más llevadero y más agradable y más lindo. ¿Por qué tratar nuestro cuerpo como un templo? Bueno, si todos los que estamos aquí conocemos el plan de salvación, recordaremos que del plan de salvación se habla de que para venir a la tierra nosotros necesitábamos dos cosas. Y esas dos cosas se nos dieron como un don al venir aquí. Una de ellas era aquella que no perdimos siendo espíritus en la existencia preterrenal y que es el libre albedrío, la oportunidad de decidir por nosotros mismos. Y el segundo don, que era el necesario para nuestro progreso, era tener este cuerpo con el cual podemos oír, ver, con el cual yo les estoy hablando y ustedes me están escuchando. Era el vehículo por medio del cual íbamos a seguir creciendo. Entonces, al saber que nuestro cuerpo es un requisito para estar en esta vida mortal, pues no lo consideramos como algo que yo fabriqué y yo hice y como es mío yo puedo utilizarlo como a mí me plazca, porque en realidad, si lo entendemos bien, este cuerpo que poseemos es un don en el que teníamos que sentirnos agradecidos porque éramos espíritus y ese don es el recipiente de nuestro espíritu. Si en algún momento estoy hablando de palabras o cosas que no me entienden, bueno, creo que hay un anfitrión y alguien que puede levantar la mano y entonces, si yo no me sé la respuesta, presidente Gómez sí se la va a saber, ¿ok? Pero entonces es un don, un regalo que nos dieron al venir a la tierra. Yo escribí algunas cosas y quiero leérselas para no desviarme del tema. Nuestro cuerpo es un don de Dios, una bendición que recibimos porque fuimos rectos en la vida preterrenal. Y para referencia está la escritura de Abraham 3:26. Ustedes pueden anotarla y leerla con más calma en sus casas después. En las escrituras se compara el cuerpo con un templo de Dios. Esto se encuentra en 1 Corintios 6:19. Y debemos respetar nuestro cuerpo como respetaríamos un templo. Creo que aun cuando fuera un templo, bueno, un templo de los nuestros, pero aun cuando fuera un templo, la catedral en Lima, por ejemplo, o una iglesia en Puebla, la catedral de Puebla, o de alguna ciudad donde vivamos, sabiendo que es un lugar de adoración, no nos atreveríamos a grafitearlo, o no nos atreveríamos a tirar huevos en sus paredes y destruirlo, porque es un lugar de adoración que otros respetan y por lo tanto nos debería merecer respeto. Debemos respetar nuestro cuerpo como respetaríamos entonces un templo. Presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta, dijo: me lleno de asombro ante el milagro del cuerpo humano. Y él es médico. Es una magnífica creación, esencial en nuestro avance gradual hacia nuestro potencial divino. Sin él, no podríamos progresar. Al darnos el don del cuerpo, Dios nos ha permitido dar un paso crucial para llegar a ser semejantes a Él. Nuestro cuerpo es un templo, es tu templo personal, creado para albergar a tu espíritu, un espíritu que también es eterno. El cuidado que brindemos a dicho templo es importante y crucial también.
Y al enseñarnos acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestros padres, por ejemplo, nos dicen que debemos lavarlo, bañarnos constantemente, peinarnos, mantener el cuerpo sano, físicamente bien, cubrirlo adecuadamente, evitar que se contamine, etc. Y después los profetas nos han amonestado en contra de los tatuajes, de perforaciones corporales excesivas. Y eso está dicho desde las Escrituras. En Levítico 19:28 está también establecido como tal. Como miembros de la Iglesia del Salvador, nosotros entonces nos esforzaremos por cuidar de nuestro cuerpo, porque como decía al principio, es el instrumento, es el recubrimiento de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es eterno y nuestro cuerpo está ahorita en una etapa de probación, pero llegará también a ser eterno. Y cuando sea eterno, debería ser perfecto. Si entendemos estas verdades que nuestros profetas nos enseñan, seguramente no desfiguraremos nuestro cuerpo con tatuajes, ni lo debilitaremos con drogas, ni lo profanaremos por medio de fornicación, adulterio o inmodestia. Debemos consagrar su poder al servir y así poder adelantar la obra de Cristo. Pablo mencionó: ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ser vivo razonable. El Elder Ballard mencionó unas palabras en uno de sus mensajes que dio. Él dijo: cuando Él nos juzgue, refiriéndose al Señor, opino que tendrá todo en cuenta: nuestra composición genética y química, nuestro estado mental, nuestra capacidad intelectual, las enseñanzas que hayamos recibido, las costumbres de nuestros padres, nuestra salud, etc. O sea, cuando el Señor nos juzgue, Él va a tomar en cuenta inclusive detalles como la genética, de qué país venimos, cómo es nuestra genética por razón de nuestros antepasados, la química de nuestros cuerpos, nuestro estado mental, la capacidad intelectual, hasta las enseñanzas de nuestros padres, nuestra salud, etc. Y buscando en un libro que se llama Doctrina Mormona de el Elder Bruce R. McConkie, encontramos algo que a mí me pareció muy, muy interesante. Quisiera leérselos textual. En la página 415 de ese libro dice, refiriéndose al libro de la vida, ese libro de la vida que será abierto cuando nosotros muramos y vayamos a ser juzgados, que es lo que dice el Elder Ballard. Cuando eso pase, dice, en sentido figurado, el libro de la vida es el registro de los hechos de los hombres, tal como se escribe en sus propios cuerpos. Es el registro grabado en sus mismos huesos, tendones y carne del cuerpo mortal. Es decir, que cada pensamiento, palabra y hecho tiene un efecto sobre el cuerpo humano. Todos estos dejan su marca, marcas que pueden ser leídas por el que es eterno, tan fácilmente como leer las palabras de un libro. Y obedeciendo la ley celestial, los hombres tendrán cuerpos celestiales. La ley terrestre llevará cuerpos terrestres. Y al ajustarse a leyes celestiales, porque esa ley incluye el poder santificador del Espíritu Santo, eso dará como resultado la creación de un cuerpo limpio, celestial, lleno de luz,
tal como se encuentra en Doctrina y Convenios 88, del 16 al 32. Cuando se abre el libro de la vida en el día del juicio, los cuerpos de los hombres mostrarán qué ley han vivido. Entonces, el gran juez leerá el registro del libro de sus vidas. El relato de su obediencia o desobediencia estará escrito directa y claramente en sus cuerpos. Después de esto que les he dicho, ¿existe alguna razón de más peso para poder tratar nuestro cuerpo de la mejor manera? A veces lo cuidamos o le queremos poner los mejores vestidos. Compramos zapatos nuevos, compramos vestidos nuevos si tenemos algún evento. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene de algunos desafíos en nuestra salud, en nuestro peso, a veces nos descuidamos al dormir o no lo tratamos tan bien como debemos. Y si pudiéramos entender que cada día estamos escribiendo en el libro de nuestra vida, que es nuestro cuerpo, entonces lo trataríamos con más cariño, con más reverencia, con más amor, sabiendo que se merece lo mejor, porque somos un hijo preciado. Estando en el templo ahora, en el llamamiento que tenemos, todos, absolutamente todos los que estamos en el templo, nos vestimos de blanco. Y a veces cuando tengo que hablar con alguna de las hermanas, le pregunto si ella sabe por qué nos vestimos de blanco. Y entonces hacen referencia a que, bueno, en el templo nada impuro debe estar. Y todos, el blanco significa pureza, y tienen razón. Pero hay algo más. El color blanco y el que todos nos vistamos de blanco significa que para el Señor no hay acepción de personas. No hay mexicanos, ni peruanos, ni argentinos, ni bolivianos, ni estadounidenses. No hay ricos ni pobres. No hay jóvenes ni viejos. No hay estudiados o analfabetas. No hay pobres ni ricos. Todos somos los amados hijos del Padre Celestial. Yo quiero darles mi testimonio de que al ser todos hijos de un Padre Celestial, al tener ese don del cuerpo maravilloso que nos ha dado, deberíamos tratarlo con suma reverencia, como uno de los dones más grandes que Él nos ha dado. Esto que somos es el regalo que Dios nos hace, y lo que llegamos a hacer es nuestro regalo a Dios. Yo les testifico que realmente todas esas enseñanzas de que el cuerpo es un templo nos han ido dando a la vez, cada vez más luz en cuanto a nuestra necesidad de considerarnos no lo máximo, pero sí tomar nuestro valor personal como hijos de Dios y tratarnos como tal. Dios nos ama, somos sus hijos y nuestro cuerpo es un templo, yo lo sé. Si no, no podríamos tener tantas funciones y tantas maravillas como las tenemos. Ustedes me están mirando, aunque estemos a miles de kilómetros, me están escuchando. Yo puedo tocar, abrazar, amar, porque tengo un cuerpo. Y eso es un don de Dios. Lo sé y se los digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hemos escuchado, bueno, y aprendido la escritura que se refiere a que el apóstol Pablo enseñó, que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el cuerpo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Así que poder reflexionar en cuanto al significado de que nuestro cuerpo es un templo.
Mi esposa lo ha explicado muy bien, de que es un don de Dios. Y sí, alguna vez he escuchado personas, jóvenes sobre todo, diciendo, bueno, es que es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Y es una forma de justificarse, ¿no? Justificar tal vez sus debilidades o sus deseos y de no tener obstáculos para hacer lo que quiere, lo que uno quiere. Sin embargo, bueno, ustedes han tenido la experiencia seguramente con sus padres, pues los padres quieren lo mejor para nosotros, para sus hijos, y nos cuidan, ¿no? Y buscan la manera de no tener, o de tener buenos amigos, o de no tener malos amigos, que los inducen, por ejemplo, al vicio del alcohol, el tabaco, las drogas, ¿no? Y quizá cuando un hijo anda en malos pasos, en estos pasos, pues es motivo de angustia para los padres. Pensar que los hijos pues están destruyendo su cuerpo y ellos piensan que más bien están pues más bien disfrutando de su cuerpo, ¿no? Pero sin darse cuenta de que lo están destruyendo. Y el Señor también nos ha dado mandamientos, nos ha dado leyes para protegernos precisamente. Y mi esposa lo explicó bien al explicar cuál es el propósito de nuestro cuerpo. Es un don de Dios y precisamente es con este cuerpo con el que resucitaremos, ¿no? Y lo enseñamos en la misión, ¿sí? O las escrituras lo enseñan, que resucitaremos y ni un pelo de nuestra cabeza se perderá, ¿sí? Y tendremos cuerpos perfectos. Tal vez no tenemos actualmente un cuerpo perfecto, aunque en su funcionamiento es perfecto. Pero quizá en mi caso me falta un poco de cabello en la cabeza. Ya está, hay algunas debilidades físicas, ya no puedo correr igual que antes, ¿no? Y seguramente cada uno de nosotros igual tenemos, nos damos cuenta de que no somos o no tenemos un cuerpo perfecto, no tenemos los músculos que quisiéramos tener o la apariencia física que sea atractiva para otros, ¿no? Pero nuestro cuerpo es un don de Dios y por medio de él, con ese cuerpo, nosotros podemos hallar gozo y felicidad, ser felices, ¿sí? Al reconocerlo de esa manera, somos felices, al reconocer que es un don de Dios. Y bueno, cuando tenemos salud y más en esta época, ¿no?, de la pandemia, es cuando podemos apreciar y valorar más la salud. Y precisamente los mandamientos que Él nos ha dado tiene ese propósito. La palabra de sabiduría en la sección 89 de Doctrina y Convenios nos enseña el Señor pues las leyes o los mandamientos que nos ayudarán a estar saludables. O el Señor menciona que el vino no es para el cuerpo. Nos menciona que el tabaco no es para el cuerpo, ¿sí? Y seguramente ustedes saben los efectos que causan, ¿no? En mi caso, y aquí está uno de mis hijos también escuchando esto, mi padre fue un alcohólico y no es motivo o sea, para mí no me siento avergonzado de ello. Siempre he respetado y valorado lo que él fue para mí como padre. Ya reflexionando más, ya en mi edad adulta, he comprendido mejor por lo que él pasó en su niñez y su juventud. Y cómo fue, no sé, cómo se dice, esclavizado por el alcohol. Y entonces él perdió pues muchas oportunidades de felicidad y gozo por causa de ello, por causa del alcoholismo. Y en mi caso, el ver lo que el alcohol había ocasionado en su vida, al esclavizarse al alcohol, me provocó en mí la determinación de no acercarme al alcohol, aún antes de ser miembro de la iglesia. De no
seguir ese camino, o sea, de evitarlo a como diera lugar. Y el tabaco igual, de la misma manera. Cuando aprendí la palabra de sabiduría y se me explicó que es la ley de salud del Señor, y es evitar las cosas que dañan nuestro cuerpo, que lo debilitan, lo degradan, lo enferman, ¿sí? Así que para mí fue un gozo aprender esta ley, entender que era una ley del Señor y de evitar todas las cosas que dañan y perjudican nuestro cuerpo. Pero la palabra de sabiduría no se refiere solamente a las cosas que nos dañan. También habla, enseña en esta sección 89 de los alimentos, de que para tener buena salud también necesitamos alimentarnos correctamente. Y por eso se llama la palabra de sabiduría, porque podemos ejercer nuestra sabiduría, nuestra capacidad para escudriñar, para conocer, para aprender por nosotros mismos cómo alimentarnos mejor, cómo alimentar nuestro cuerpo y conservar nuestro cuerpo sano, como un templo, ¿sí? Así que al procurarnos, preocuparnos y esforzarnos por cuidar nuestra salud, eso va a permitir que conservemos nuestro cuerpo sagrado como un templo. Hay una promesa en la palabra de sabiduría y quienes han entrado ya al templo podrán relacionar esto. Es decir, los que ya hayan hecho convenios con el Señor en el templo podrán relacionar algo de estas promesas. Hablando de la palabra de sabiduría, las promesas que contiene, dice, y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, es decir, la palabra de sabiduría, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. ¿No es esto un resultado de la buena salud? Sí, ciertamente, al cuidar nuestro cuerpo, al evitar cosas que nos dañan, que afectan nuestra salud. Algunos tal vez no lo entienden, sobre todo en su juventud, por la misma juventud, el vigor, pues el fumar, el tomar alcohol, muchos no creen que pudiera afectarles o dañarles, porque no los daña o no les afecta inmediatamente, pero con el tiempo se ven los resultados. ¿Sí? Y espero y les animo, ¿verdad?, a que estén conscientes de eso, de que tarde o temprano, como dicen, aquí usan un dicho, se cobra la factura, ¿sí? Nos cobra factura. Nos pasa factura. O nos pasa factura, es decir, hay un resultado de las acciones o consecuencias de las acciones que tomamos. Y lo podemos ver, muy conectados a las redes sociales o las noticias que vemos o la información que tenemos, podremos darnos cuenta de los efectos, de los resultados, de las consecuencias de violar la palabra de sabiduría. ¿Sí? Y dice el Señor, y yo el Señor les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. ¿Sí? Un ángel destructor. Hemos visto por medio de la pandemia cómo ese ángel destructor ha actuado. ¿Sí? En el tiempo de Israel, cuando estaban en Egipto, cuando fueron liberados de la esclavitud en la que estaban, el Señor le prometió, le pidió al pueblo de Israel que mataran un animal, un cordero, y con la sangre de ese cordero en cada familia, en cada casa, pudieran pintar el marco de su puerta con esa sangre. Y entonces el ángel destructor, ahí se refiere en ese pasaje, en ese acontecimiento de la historia de las escrituras del pueblo de Israel, se menciona al ángel destructor. Y el ángel destructor pasa por todas las casas, y donde estaba esa marca, que era el pueblo del convenio del Señor, no entró. Así como dice, y el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará.
el ángel destructor mató a todos los primogénitos, aún de las bestias del pueblo de Egipto, aquellos que no tenían esa marca, que no eran del pueblo del convenio, que no estaban obedeciendo sus leyes, ¿sí? Que no cumplían sus convenios. Así que esa es la promesa que se da por la palabra de sabiduría. Al cumplir con la palabra de sabiduría, estamos siendo obedientes a las leyes y a los mandamientos del Señor. Y entonces tenemos esa gran promesa. Y podemos verla como algo tangible, algo palpable, ¿sí? Una buena salud, vigor y fortaleza física. Pero no solo eso, también intelectual. Hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, aún tesoros escondidos. ¿Qué les da a entender esto? ¿Sí? Una capacidad más lúcida, ¿sí? La mente y nuestro intelecto serán claros. Podemos ser inteligentes, más sabios, ¿sí? Así que el tratar nuestro cuerpo como un templo nos permite gozar de estas bendiciones. Pero hay más de esas. También cuando se habla de la ley de castidad, esta ley del Señor, la ley de castidad, tiene el propósito principalmente de que el cuerpo físico tiene funciones que el Señor le ha dado, ¿no? Y para cumplir sus propósitos, los propósitos de Dios, para la procreación, para tener familias, ¿sí? Para tener hijos. Y entonces el Señor ha establecido esta ley, estricta pudiera decirse, estricta, pero es una ley de amor, es decir, donde el esposo y la esposa se pueden jurar amor eterno. En el templo, por supuesto, ¿no? En el templo es donde se nos da la promesa porque se nos sella por la autoridad del sacerdocio, para que nuestro matrimonio perdure más allá o después de esta vida. ¿Sí? Y en el matrimonio podemos procrear hijos, traer hijos al mundo. ¿Sí? Y las promesas que se nos dan, los que ya han entrado al templo, si tienen oportunidad, antes, no sé si en Lima están en la fase 3, en la fase 3 del templo ya se pueden entrar, agendar citas para ir a sellamientos y para sesiones de investidura por personas fallecidas. En la fase 2 solamente son sellamientos e investidura por personas vivas, es decir, personas que van al templo por primera vez. Pero en la fase 3 ya pueden ir al templo nuevamente, los que ya fueron al templo, y entonces asistir al templo a una sesión de sellamientos, aunque no sea el suyo todavía no estén ya planeando para su sellamiento o todavía no se vayan a realizar su sellamiento, pueden ir a un sellamiento de vicarios y entonces poder escuchar y comprender las promesas. El Elder Bednar habla de las preciosas y grandísimas promesas que el Señor les hace. Ahí nos hace a cada uno de nosotros por guardar estos convenios, por guardar estos sagrados convenios que hacemos en la casa del Señor. Así que la ley de castidad tiene su propósito, tiene su razón y por alguna razón el Señor la considera tan importante, ¿sí? Y el poder, consideren ustedes pues hacer el esfuerzo necesario hasta de todo lo posible para que puedan iniciar su vida en su vida matrimonial en el templo, en la casa del Señor. Y que se conserven limpios. Sí, por supuesto, antes del matrimonio, para ser merecedores de entrar al templo, pues es necesario conservarse limpios. Hablando de la ley de castidad, tiene que ver con la parte física, pero también con los pensamientos, ¿sí? Cuando el Señor dijo, cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Tiene que ver con las intenciones de su corazón. Entonces, la ley de castidad es evitar, obviamente, la pornografía, esos deseos de tener intimidad sexual. Puede que haya, porque es parte de nuestra naturaleza, pero Los deseos. podemos controlar esos pensamientos y direccionarlos de otra manera, ¿sí? Para evitar caer en esas acciones que pueden llevarnos también, así como la palabra de sabiduría, a la destrucción física, moral, ¿sí? Y espiritual, por supuesto. Así que hay promesas grandes. Yo quiero compartirles, por ejemplo, en la sección 88 de Doctrina y Convenios. Es la que yo dije. ¿Sí? Fíjense, sección 88, versículos 67 y 68. Y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, o sea, en la gloria de Dios, o sea, mis intenciones, mis deseos, Los cuerpos enteros. vuestro cuerpo entero será lleno de luz y no habrá tinieblas en vosotros, y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. ¿Dice? ¿No les gustaría comprender todas las cosas? Esa es una promesa, ¿sí? Así que tiene que ver con nuestras intenciones y nuestros deseos. Si nuestra intención, nuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, nuestro cuerpo entero será lleno de luz y no habrá tinieblas en vosotros, y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. ¿Sí? Así que nos manda a santificar, y eso santificar tiene que ver con arrepentimiento, con la expiación del Salvador, para que al arrepentirnos de los errores y las faltas que hayamos cometido o que cometamos en el futuro, ¿sí? Con la intención de recibir el perdón, podremos ser santificados. Y nos hacemos dignos por medio de la expiación del Salvador, y entonces podemos ir al templo y podemos hacer convenios sagrados y podemos fortalecer nuestra fe y acercarnos más al Salvador. El tratar nuestro cuerpo como un templo. Así que entendiendo lo que el Señor quiere. ¿Cuál es el propósito de nuestro cuerpo? Es vivir y tener experiencias en la tierra y prepararnos. Es un don de Dios. Existen los hombres para que tengan gozo. Enseña en el libro de Mormón. ¿Sí? Y al guardar las leyes de Dios y cuidar nuestro cuerpo como un don de Dios y cumplir con las bendiciones, los convenios o los mandamientos que el Señor nos ha dado, recibiremos esas promesas, preciosas y grandísimas promesas que Él tiene para nosotros. Al saber esto, ¿qué les hace pensar? Quizás se dan cuenta del gozo que podemos experimentar en la vida. Ahorita van a venir preguntas y respuestas. Está bien. En un rato nos van a hacer preguntas, ¿no? Así que esperamos poder tener las respuestas. A veces uno mismo encuentra la respuesta cuando hace la pregunta. ¿Sí? Sobre todo entendiendo que es el Espíritu el que nos enseña. Así que en la sección 84, un poquito más de las promesas del Señor. La sección 84 se refiere al sacerdocio. Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Es decir, el Espíritu nos permite que nuestros cuerpos se renueven. En sí, el cuerpo mismo es un don de Dios y por lo tanto, ya lo mencionó el presidente Nelson,
Nuestro cuerpo se regenera a sí mismo, se restaura, se repara, ¿sí? Si nosotros nos alimentamos correctamente, el cuerpo se regenera a sí mismo, se renueva, se restaura, se repara. Y eso lo hace porque fue creado por Dios, es una creación de Dios, de nuestro Padre Celestial. Es magnífico ese cuerpo. Pero aún, pues por los errores que cometemos, la información que hemos permitido que entre a nuestra mente, tal vez en conversaciones, en cosas que vemos, ¿sí? Los programas en la televisión o la información que permitimos que entre a nuestra mente, puede ser que nos impida, o sea, que no haya suficiente luz en nosotros. Pero por medio de la luz del Evangelio, del don del Espíritu Santo que hemos recibido, ¿sí? Nuestro cuerpo se renueva, nuestra mente llena de luz le permite comprender todas las cosas, ¿sí? Entonces podemos ver cómo a través de la expiación del Salvador y de nuestra santificación, podemos obtener la santificación, y al hacerlo, nuestros cuerpos se llenan de luz y entonces podemos comprender todas las cosas. Nuestro entendimiento se aclara, se amplía, ¿sí? Podemos ser más sabios, más inteligentes y tomar mejores decisiones en la vida. Y si hemos cometido errores o cometeremos en el futuro, tenemos esa bendición también de arrepentirnos. Esa oportunidad nos las da el Salvador Jesucristo, de poder arrepentirnos y poder ser santificados y seguir en el camino de los convenios, en la senda de los convenios. Les animamos a ir al templo regularmente, conforme sea posible, como sean sus circunstancias, pero y traten de aprender lo más que puedan. Permitan que el Espíritu les enseñe en el templo. Dice el Elder Eyring, es más fácil recibir revelación en el templo, ¿sí? Por el ambiente que hay en el templo. Es la casa del Señor. Dice el Elder Packer que uno recibe en el templo lo que uno lleva al templo. Es decir, si lleva la disposición de aprender, va a poder aprender, ¿sí? Con humildad y con el deseo de aprender, pues el templo es un lugar de instrucción y de enseñanza. Y dijo el presidente Nelson una vez que el mismo Salvador nos enseña personalmente en el templo. Imagínense tener esta experiencia, sentir cómo somos enseñados y se abre nuestro entendimiento, nuestra comprensión de las enseñanzas del Salvador y de los propósitos de la vida, de cómo superar las pruebas de la vida o los obstáculos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. El templo es una luz que podemos aprovechar, que será una bendición en nuestras vidas. Les ayudará a comprender mejor cómo poder conservar su cuerpo como un templo. Alguien alguna vez enseñó que al observarlo, cómo era el templo, la limpieza, el orden, la organización que había ahí. Entonces trató de hacer su propia casa, su propia vida como un templo, ¿sí? Y entonces procuró que su casa fuera una casa ordenada, limpia también, como el templo, siguiendo el modelo del templo. Y si hacemos que nuestro cuerpo también pueda seguir el modelo del templo del Señor, de la casa del Señor, porque nuestro cuerpo es también un templo. El templo de nuestro espíritu. El templo de nuestro espíritu, y el Señor nos permite cuidar de él, como lo haríamos en su santa casa, porque podamos aprender a cuidar de nuestro cuerpo como lo haríamos con la casa del Señor. Y entonces podremos gozar también ese gozo de tener ese templo, ese sagrado templo en nuestro cuerpo. Nos dará y nos proporcionará gozo inimaginable. Como dijo el Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lean. Esas son las promesas que el Señor tiene y deseamos que ustedes puedan
recibirlas, merecerlas, alcanzarlas y alcanzar su potencial divino como hijos de Dios. Les doy mi testimonio de esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si ahorita voy a habilitar los micrófonos por si tienen alguna pregunta para hacerles al matrimonio Gómez. Algunas preguntas que ustedes pueden hacer. El tiempo es de ustedes. Hicieron una pregunta aquí en el... Matías Elías. Una pregunta escrita, porque dice que su micrófono no funciona. A ver, ¿la puedes leer? Dice, perdón que no pueda hablar por micro, pero si me pueden ayudar con una pregunta del alma que tengo. Los mandamientos y convenios que tenemos que obedecer, ¿tienen un mayor propósito que solo obedecerlas? Muy buena pregunta. Siempre enseñaba a los misioneros que cuando uno puede decir que es una buena pregunta, es porque ha sido una pregunta inspirada. Del alma. Es una pregunta del alma, es una pregunta inspirada. Así que sí, los mandamientos y los convenios que tenemos que obedecer tienen un mayor propósito o tienen un mayor propósito más importante que solo la obediencia, que solo obedecerlas. Seguramente que sí. Cuando el Señor le mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Estamos muy lejos? Sí. No, yo creo que no. Cuando le mandó, yo creo que no tenía solamente la intención de que obedeciera esa ley, ¿no? Obviamente quería que el Señor ya sabía si obedecería o no. Pero le hizo que él mismo se diera cuenta de lo que era capaz de hacer. Y entonces las promesas de Abraham son inmensas, inconmensurables, ¿no? Incluso en el convenio, en este convenio sempiterno, en el nuevo y sempiterno convenio, se nos hace referencia a las promesas de Abraham. Podemos recibirlas. Así que Abraham obedeció esta ley. Y el Señor le hizo promesas grandes, grandiosas, ¿sí? Pero más que nada era para que se diera cuenta de lo que era capaz de hacer. No solamente para que obedeciera. ¿Sí? Hay una pregunta que es muy semejante. Dice, ¿por qué es importante obedecer los mandamientos y convenios? ¿Qué bendiciones llegan para nuestra vida? Y yo estaba pensando que como padres, lo que más queremos es que nuestros hijos tengan lo que nosotros tenemos y mucho más. Generalmente como padres queremos dejar una herencia a nuestros hijos. Ahora, si el Padre Celestial, imagínense qué tanto poder tiene, que de Él son los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Si Él es el dueño del universo, y no solo de este universo, sino de otros que no entendemos ni conocemos. ¿Qué querrá darnos Él? Todo lo que el Padre tiene. Todo lo que el Padre tiene. Porque todo lo que yo tengo o todo lo que mi esposo tiene, quisiéramos dárselos a nuestros hijos. Y así es. Pero nuestros hijos, ¿qué necesitan hacer para ello? Solamente ser nuestros hijos, pero permanecer cerca de nosotros. O sea, no quiere decir que, como se usaba en la antigüedad, por lo menos aquí en México, no te puedes casar hasta que yo me muera. O no, tú me tienes que cuidar hasta que yo sea anciano y me muera. Sino más bien el simple hecho de saber que tenemos hijos, que son obedientes, que están haciendo lo correcto, que son buenas personas. Yo creo que es la felicidad más grande que tenemos como padres. El verles ser buenos, progresar, salir adelante y entonces al salir adelante obtener todo poco a poco por sí mismos y comenzar a crecer. Eso hace que nos demos cuenta que nuestros hijos están creciendo, cuando ya no nos necesitan, cuando ellos están logrando
por sí mismos las cosas. Eso es lo que nos hace darnos cuenta que han crecido. Y Él quiere que lleguemos a ser dioses. Y no podemos llegar a ser dioses si no guardamos los convenios y si no obedecemos lo que nos manda. Es como una escalera, donde los primeros peldaños son precisamente la obediencia, el sacrificio, el evangelio y todas sus leyes, y después la consagración. Y ustedes conocen estas palabras dónde se viven y dónde se hacen. ¿Está contestada su pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacerla? Dice Pierli Gallardo, a todos. Como testimonio testifico que cuando empezamos a cuidar nuestro templo físico, o sea, nuestro cuerpo, el Señor cumple con lo último que dice Doctrina y Convenios 89, del 18 al 22. Mi salud mejoró, mi energía mejoró y mi intelecto mejoró. Y también noté que mi espíritu se depuró, permitiéndole ser más perceptiva ante situaciones que nos alejan de Dios. Es un testimonio. Ella ya dio la charla por nosotros. Así es. ¿Sí? Ese testifico de esas palabras, son verdaderas. ¿Alguna otra pregunta? Ahí Edison López levantó la mano. Si puede Correcto. hablar. Muy bien. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Una vez el elder Falabella, él mencionó que el secreto para no caer en tentación, el secreto para no caer en tentación era mantener siempre una oración de 24 horas. Y que eso era algo literal, que no era algo simbólico. Dijo también que él muchos días lograba hacer esas cosas, muchos días lograba hacer eso, no siempre, pero lo lograba. No sé si ustedes nos pueden dar algún consejo para lograr algo así, o algún consejo para mantenerse más en contacto durante todo el día con nuestro Padre Celestial. Eso. Es una buena pregunta. Yo voy a contarles una experiencia personal. Hace aproximadamente un año, el 14 de julio, para ser exactos, fui diagnosticada con COVID. Para entonces, yo había pasado una semana o semana y media con unos síntomas muy extraños y no sabía exactamente qué pasaba con mi cuerpo. Y entonces, también por esos días, me enteré que uno de mis hijos había sido diagnosticado con COVID. Y era curioso porque teníamos síntomas muy parecidos, aunque estábamos a miles de kilómetros de distancia. Y entonces yo decía, no puedo hacer mucho. Vimos al médico, nos mandó medicamentos y los medicamentos eran todavía más horribles que la sintomatología, porque al tomarlos había más reacciones de mi cuerpo. Y entonces dije, lo único que puedo hacer es mantener una oración en mi corazón. Y creo que ha sido de las épocas en que me he mantenido orando. No, a veces vocalmente, pero la mayoría de las veces con mi corazón agradeciendo el estar viva, agradeciendo el tener a mis hijos vivos, el saber que ellos estaban bien, que estaban siendo protegidos. Y eso, yo siento que eso, porque después de ese tiempo del COVID, de los medicamentos y de la salir adelante de esto, vino una etapa en que yo bajé muchísimo de peso. Probablemente el Elder Valle, que me recuerda, no estaba yo con esta cara que tengo ahora, pero fue bueno porque el COVID se llevó 20 kilos de mi cuerpo y entonces ahora me siento mucho mejor. Pero en ese tiempo, después del COVID vino una enfermedad con una bacteria en mi cuerpo que era el Helicobacter pylori. Y eso afecta mucho el cuerpo y no me permitía comer. Entonces fueron meses y meses y meses en que yo me mantenía agradeciendo a Dios el estar viva. Cuando abría los ojos, agradecía el ver la luz del día. Cuando se me presentaba un vaso con agua,
yo podía probar el agua y saber que me sabía a agua y que podía yo sentir el aroma de una flor o mirar los árboles, y entendí más lo que era tener una oración en su corazón, como dice el libro de Alma, que cuando no podamos estar orando, tengamos en nuestro corazón la actitud de gratitud por todos los dones que poseemos. Porque finalmente deberíamos estar agradeciendo por cada cosa que recibimos. Y cuando nuestra mente está ocupada en eso, no tenemos tiempo de pensar en otras personas o de hacer cosas malas o de transgredir, o como dijo el Elder Falabella, de caer en tentación. Es mi propia experiencia y siento que sí es posible. Ustedes en su escuela, trabajo y todas las situaciones que se presentan, si pueden como desconectarse de todo por unos segundos o unos minutos si fuera posible, y agradecer a Dios por aquellas cosas que ustedes saben que pueden agradecer. Y cuando hay más gratitud en nuestro corazón, hay menos posibilidad de caer. Esa es mi respuesta. Excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dennison levantó la manita. No oímos. A ver. Sí, una pregunta que yo tengo es la siguiente. Para cuando nosotros no somos obedientes no podemos tener bendiciones, pero algo que hablé con un amigo, bueno, él no es miembro, y él me decía, ¿no? ¿Cómo ustedes, los de la iglesia, por qué no dicen mamones, sino de la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, ustedes obtienen tantas bendiciones y siendo fieles y tanto los mandamientos como otras cosas? ¿Cómo es que ustedes no sé cómo podría decirlo, pero él me dijo como que así como que nosotros tenemos más bendiciones que los católicos? Algo así me dio a entender, pero no le pude entender muy bien su pregunta. Y me decía, ¿cómo ustedes pueden obtener más bendiciones? ¿De qué manera las están obteniendo? ¿Cómo que ustedes son santos siempre? No sé, porque en nuestro caso, como de la iglesia que somos, no somos tan obedientes a las leyes del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo no? Nosotros somos tan obedientes al Señor a veces, de que Él me dijo, no, ustedes son tan obedientes de que nosotros en la iglesia católica o sea donde sea, no somos obedientes o nos burlamos del Señor, pero yo veo que ustedes no es lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegamos a ser obedientes y qué debemos hacer para seguir firmes en la obediencia? ¿O qué experiencia ustedes nos pueden contar que les ha pasado, que a veces la obediencia no se puede cumplir al 100%, pero hay algo de una experiencia que ustedes hayan tenido? Sí, bueno, tenemos la bendición de tener el Evangelio restaurado, de tener la guía de apóstoles y profetas vivientes. Ellos nos enseñan, nos ayudan, ¿no? Y nos enseñan lo que necesitamos precisamente para mantenernos fieles. Tenemos las Escrituras, tenemos el don del Espíritu Santo también. Cuando se habla del don del Espíritu Santo, todos lo hemos recibido, es decir, cuando fuimos confirmados, después de nuestro bautismo, fuimos confirmados y se nos dio el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo es el derecho a recibir la guía, la compañía y la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, obviamente, debemos ser merecedores de él. Si nosotros, al bautizarnos, hicimos convenios, y somos fieles y guardamos esos convenios, tenemos el derecho a recibir la guía del Espíritu. El elder, uno de los apóstoles en alguna ocasión dijo que su abuelo era domador, no sé si esta palabra se entiende, domador de caballos. Entrenaba. Entrenaba caballos.
Es decir, que hay caballos salvajes que andan en el campo y no aceptan que alguien monte sobre ellos y sigan o la dirección de su jinete. Entonces el abuelo entrenaba los caballos para que el entrenamiento del caballo aprendiera a seguir la dirección del jinete. Entonces dijo que la guía del Espíritu Santo es cuando una persona bien entrenada puede sentir un pequeño tirón, es decir, la rienda, no sé si el nombre es correcto también allá, la rienda que le ponen a los caballos para dirigir que vaya a un lado u otro, es cuando un buen caballo bien entrenado va en una dirección y entonces recibe un pequeño tirón del jinete, entonces puede cambiar la dirección. Así es la influencia del Espíritu. La influencia del Espíritu es que podemos estar haciendo algo y el Espíritu nos induce a cambiar la dirección, nos da un pequeño tirón para cambiar de dirección. ¿Sí? Si vamos en un camino incorrecto, equivocado, es decir, hace rato hablábamos de preguntas inspiradas. Del alma. Preguntas del alma, ¿sí? Así que muchas veces nosotros mismos podemos hacer preguntas inspiradas. Alguien puede no estar satisfecho con lo que está, como está yendo su vida. Puede ser que no esté logrando los resultados que quiere, los resultados que busca o que espera. No está encontrando la novia que busca, que espera, ¿no? O el novio. No tiene los resultados en el trabajo o en la universidad, en el colegio. Y entonces puede hacer preguntas, ¿qué más me falta? Preguntas inspiradas. Señor, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo sentirme más cerca de ti? ¿Qué cosas necesito ajustar o mejorar en mi vida? Cuando nos dirigimos al Señor con esas preguntas, el Señor va a contestar por medio del Espíritu y va a guiarles. ¿Alguna vez alguien hizo una pregunta parecida? Y la respuesta clara en su mente fue, arregla tu cuarto. ¿Sí? A veces hay detalles en nuestra vida que necesitamos, que no nos damos cuenta, que no estamos haciendo bien. O deja de usar malas palabras. ¿Sí? O deja de ver videos o programas en la televisión no apropiados. O guarda el día de reposo. O participa de la Santa Cena. Van a encontrar respuestas de acuerdo a las necesidades de ustedes, pero hagan las preguntas inspiradas, preguntas del alma. Y entonces el Señor les va a dirigir, va a dar un suave tirón para que cambien la dirección. Y entonces sí van a encontrar o van a alcanzar los resultados que buscan. De esa manera, con esa influencia del Espíritu, van a poder ser obedientes. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Yo quería comentarle que también esos amigos que no son miembros de la iglesia pueden recibir la ayuda de parte de ustedes. Todos tenemos que pasar por nuestro Getsemaní, pasar nuestras pruebas y tener nuestras dificultades. Sin embargo, Dios es un Padre amoroso y nunca nos deja solos. Siempre nos pone a alguien. Y a veces nos pone un ángel para que nos ayude, pero a veces nos coloca en la posición a nosotros de ser un ángel para ayudar a alguien, porque nuestro conocimiento, la influencia del Espíritu, como dijo mi esposo, nos hace conocer un poquito más que ellos. Algunos no conocen lo que nosotros conocemos y pueden pensar, ¿por qué tú recibes tantas bendiciones? Pero cuando ellos saben que igual son hijos de Dios, igual que cualquier otro, y que también tienen derecho de recibir respuestas, podemos enseñarles que pueden también dirigirse a un Padre Celestial amoroso y bondadoso. Y también Él puede enseñarles lo que necesitan hacer y ayudarles a recibir esas bendiciones. Porque no hay acepción de personas, porque Dios no ama más
a unos que a otros. Y entonces ese amigo puede saber que igual puede recibir las mismas bendiciones, pero tiene que cumplir las leyes que esa bendición trae consigo, como dice en Doctrina y Convenio 130, que cuando recibimos una bendición es porque se cumple la ley sobre la cual se basa. Bien, ¿alguna otra? No sé si han escrito. No. Están hablando de grupos de WhatsApp y otras cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues ya terminamos. Ustedes dicen. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen Nelly iba a que... preguntar. perdón, diga. Y Víctor también tiene levantada la mano. No, yo les decía que se animaran. Que Ah. aprovechen ahora que... Ok, Y en lo que pues se anima. Víctor había levantado la mano. Ok, está bien. Perdón. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que sintieron cuando estaban antes de entrar al templo? Antes de entrar al templo. Eso es lo que sentimos antes de entrar al templo. Sí, esa es la pregunta. ¿A la primera vez? ¿O ya para no, cuando estaban sellados, cuando estaban para casarse. para sellarse, mejor dicho. Bueno, yo estaba emocionado. Sí. De sellarme. Ya había entrado al templo. Yo no había templo en México todavía cuando nos casamos. Entonces fuimos a Estados Unidos a sellarnos. Fuimos al Lago Salado hasta allá. Nos quedaba muy lejos. Muy lejos. No tuvimos una fiesta grande de bodas, o sea, nuestra boda fue muy sencilla, pero hubo dos cosas que fueron muy importantes pues yo creo que para mí, como fue para mí, pues también tuvo que ser para él, porque de todo me decía que sí. Era que mi vestido de novia, yo quería usar mi vestido de novia en el templo. Entonces, me cercioré de qué era lo que se necesitaba para que mi vestido de novia cumpliera los requisitos para entrar con él al templo. Y entonces, yo tuve un vestido de novia para el templo. O sea, no es como ahora que vas y compras tu vestido, hay muy lindos y muy baratos. Yo compré mi vestido de novia, pero me lo llevé al templo nuevo. Y el vestido de la fiesta, después de la boda civil y todo, fue un vestido muy sencillo, que fue muy, bueno, fue barato realmente, pero yo le había pedido, yo quiero mi vestido para el templo. La segunda cosa fue, cuando yo regresé de la misión, todos me decían, ve al templo, puedes ir a recibir tus investiduras. Pero mi bendición patriarcal, los que todavía no, bueno, que sean miembros de hace poco tiempo, pueden preguntarle a algún amigo, a alguna persona, ¿qué es una bendición patriarcal? Pero ahí me decía claramente que mi esposo me iba a llevar al templo. Entonces yo decía, no, yo no voy a ir al templo antes. Yo voy a ir hasta que mi esposo me lleve. No lo conocía, no sabía, ni novio tenía entonces, ¿no? Y entonces pasaron 3 años hasta que conocí a mi esposo. Pero para mí era el cumplimiento de una meta y de una cosa que decía mi bendición patriarcal. Entonces yo estaba muy emocionada, muy ilusionada. Cuando yo conocí el templo del Lago Salado en foto, yo tuve el anhelo de casarme ahí. Y ni siquiera sabía cuánto implicaría viajar a otro país y tener que conseguir pasaporte y todo. Pero las cosas se fueron dando. Y entonces preparamos todo lo necesario y nos fuimos en creo que allá les llaman caravanas, ¿no? Pero era una excursión al templo. Iba todo nuestro barrio, toda nuestra estaca, llevábamos un bus y fueron 3 días.
para llegar al templo. Entonces era mucha emoción y un anhelo muy grande de poder cumplir ese convenio. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ustedes dicen. Si hay más preguntas. Yo tengo otra pregunta, perdón. Está bien. Aprovechando que nadie más las hace. Sí, o sea, cuando yo me he enfrentado a veces a personas que veo que quieren, personas malas, pues, ¿no? Personas malas que tratan de hacernos daño, ya sea inventando cosas de nosotros, mintiendo, calumniando, de muchas maneras. Hay gente que es así en el mundo. Y bueno, nosotros como somos miembros de la iglesia no tenemos esos pensamientos. Yo incluso a veces ni me doy cuenta que están tratando de hacerme daño, me doy cuenta después. Digo, Sí. pero ¿cómo? Entonces, eh, eso, o sea, espiritualmente, cómo podríamos estar un poquito más atentos a ese tipo de cosas, sin hacer daño, pero al mismo tiempo sabiendo defenderse bien, pues, ¿no? Eso. Bueno, pues quizás sí lleguemos a encontrar en el camino a algunas personas así, ¿no? O sea, tal vez en el trabajo, o algún vecino, tal vez, pero siempre tenemos la promesa de ser protegidos, ¿no? Si alguien desea hacernos daño, si ustedes recuerdan el pueblo de Alma en el libro de Mormón, cuando Alma predicó el evangelio después del martirio de Abinadí, mucha gente aceptó el evangelio, fueron bautizados en las aguas de Mormón. Cuando Noé se enteró del rey Noé de ese tiempo, se enteró de este grupo, le dijeron, o él pensaba que era una conspiración y mandó a sus ejércitos, ¿no?, a perseguirlos, a buscarlos. Y pues ellos, al saber que los buscaban, se congregaron y huyeron de ahí y establecieron un lugar, una ciudad, fundaron una ciudad ahí y pues fundaron esa ciudad próspera, trabajaron, eran muy trabajadores, eran conversos, pero por alguna razón un ejército lamanita pasó cerca de ahí. Incluso el comandante, el que dirigía ese ejército, conocía a Alma, ¿no? Y había sido sacerdote del rey Noé también. Y entonces los esclavizaron. Y no les permitía ni siquiera orar, y sus ejércitos estaban listos para matarlos, ¿no? Pero el Señor Alma les dijo, pues oren al Señor y Él nos librará, ¿no? Y entonces llegó un momento en que el Señor les dijo, regocíjense. Primeramente ha llegado el tiempo de su liberación, ¿no? Los dejó, les permitió el Señor que fueran esclavizados, que pusieran carga sobre ellos, pero les fortaleció para que las cargas no fueran ligeras, más bien, para que las cargas fueran ligeras, y llegó el momento, con paciencia y obediencia, ¿verdad?, a las leyes, el Señor los liberó y hizo que se cayera un sueño profundo sobre ellos, sobre esos ejércitos, los que los esclavizaron, y pudieron escapar. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Si hay personas malas, sí hay, y vamos a encontrarlas probablemente en alguna parte de nuestra vida, y puede que hasta nos hagan daño, ¿no? Pero si estamos siempre dispuestos a seguir al Señor, obedecer sus mandamientos y sus leyes, pues podremos recuperarnos de lo que nos hagan, del daño que nos puedan causar, y siempre vamos a salir adelante. Cada experiencia que vivimos siempre nos deja una lección que aprender, si es que encontramos a alguien así, ¿no? El Señor, estoy buscando la escritura, pero todavía no soy muy hábil con esto. Y mis libros están allá en el otro cuarto. Pero la escritura dice, sed puros como palomas y astutos como serpientes. O sea, tenemos que aprender a discernir, a ser más hábiles. Sin embargo, eso se va desarrollando con el paso del tiempo. Yo quiero contarles una experiencia. Yo creo que ni siquiera mis hijos la conocen, pero hoy uno de ellos lo va a escuchar. Yo tuve un novio que no era miembro de la iglesia antes de irme a la misión, y este novio era mayor que yo, 16 años. Era muy mayor y además
era un hombre no miembro de la iglesia y él estaba dispuesto a casarse conmigo y pues con toda la experiencia del mundo y una profesión, y yo era una jovencita, tenía desde 17 años hasta los 21. Entonces hubo momentos en los que por alguna razón estuvimos solos, estuvimos viajando para ir a algún lugar, y entonces él me abrazaba, recuerdo, y me decía, ¿qué tienes, Graciela? 2 o 3 veces hasta ahora, y me lo decía emocionado, un poco hasta enojado tal vez consigo mismo. ¿Qué tienes? Y le decía, ¿por qué? He querido estar contigo, he querido llevarte a lugares solos para que estemos juntos y para poder hacerte mía. Y por alguna razón, no puedo. Y me decía, ¿qué tienes? Es como si tuvieras algo y no puedo cometer nada contigo, hacer nada, o sea, propasarme contigo. Y yo le decía, no lo sé. Probablemente mi mamá me está cuidando. Mi mamá hacía muchos años que había muerto. Yo le decía, es que mi mamá es mi ángel de la guarda y ella me cuida. Me decía, no lo sé, pero no puedo hacerte nada. O sea, probablemente si él hubiera comenzado a acariciarme y acariciarme más, yo hubiera caído. Sin embargo, nunca pasó. Y cuando en algún momento, ya siendo novia de mi esposo, hablábamos de él, me decía, me enojo porque él fue tu novio por muchos años. Yo tuve un noviazgo con presidente Gómez de 5 meses y después nos casamos y tenemos 41 años de casados. Y le dije, ¿no te das cuenta que me preparó para ti? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque podemos ser puros como palomas y el Señor va a cuidarnos. Sencillos como palomas. Ahorita voy a leer la escritura, ya la encontré el presidente. Dice Mateo 10:16, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos, lo que usted decía. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo era yo, no podía dejar de ser yo. Yo era miembro de la iglesia ya, de hecho rompí mi relación con él para poder ir a la misión a los 21 años. Regresando de la misión, pues, si antes no me casé con él, ni transgredí, ni nada, regresando de la misión, pues menos. Ajá. Y entonces, cuando él me dijo esto, yo entendí que si nosotros somos puros y limpios, el Señor va a pelear nuestras batallas y nos va a mandar ángeles que tal vez no veamos, pero de alguna forma va a protegernos, como a mí me protegió. Yo puedo darles testimonio de que el Señor me protegió. Y como decía mi bendición patriarcal, yo pude ser llevada por mi esposo a un templo para recibir los convenios que me darán la exaltación, si sigo fiel a ellos. Muchas gracias por responder a mis 2 preguntas. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de... Hola, buenas noches. La Sí. pregunta sería, ¿cómo puedo ayudar a fortalecer a otros hermanos? Llámese género masculino, género femenino. ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer cuando, por ejemplo, estamos investidos, hacemos nuestros convenios y les exhortamos a que se preparen para seguir a la exaltación, aunque de momento no tenga uno una compañera o un compañero eterno? ¿Cómo podemos fortalecernos? A ver si entiendo la pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer a los hermanos? Sí, cualquiera el género, masculino o femenino, que estén investidos como nosotros o en mi caso, para que se sigan preparando para la exaltación aún y a pesar de no tener un compañero. Ok, a pesar de no tener un compañero. Así es. Bueno,
¿Cómo podemos fortalecerlos? Entiendo que cada uno es responsable de su propia exaltación y es responsable, es decir, tenemos responsabilidad individual, ¿no? de poder buscar nuestra propia exaltación. Los profetas nos lo han enseñado, hay charlas como esta, hay charlas mundiales, ¿no? Dirigidas por los mismos apóstoles, contestan preguntas también ellos. Como miembros de la iglesia, tal vez la declaración de Abel cuando se le preguntó por su hermano, perdón, de Caín, cuando se le preguntó por su hermano Abel, dijo, no soy guarda de mi hermano. Como diciendo, no tengo nada que ver con él, ¿no? Cuando él lo había asesinado incluso. Pero como santos de los últimos días, pues ciertamente tenemos en nuestra asociación con los demás, pues sí podemos ayudar a otros. Y es nuestro deber, de alguna forma, el poder fortalecerlos. Se nos ha dado asignaciones, ¿no? Como ministrantes, hermanos ministrantes o hermanas ministrantes, nos dan asignaciones. Sin embargo, el estar atentos a las necesidades de los demás para saber cómo ayudarles, eso es algo que puede bendecir a otros. También algo que puede ayudar. ¿De dónde nos estás viendo? De la Ciudad de México. Ah, ¿vives en México? Sí. Bueno, mira, estar en México implica tener el templo y eres investida. Así es, ¿sí? Entonces, busca a tus líderes y diles, me gustaría ser obrera. Y tú puedes ser una obrera en el templo. Eso nos permite estar, como dice el templo, arriba, la casa del Señor, santidad al Señor. Si no estás lista para ser obrera, prepárate para ser obrera. Yo sé porque hasta noviembre de 2019, que estuvimos yendo al templo de la Ciudad de México, había jóvenes y señoritas atendiéndonos en el templo como obreros y son una maravilla. Ustedes siendo obreros en el templo como jóvenes son la imagen perfecta de esa santidad al Señor. Y es un punto que les ayudará a mantenerse firmes y fortalecidos uno al otro. Y yo invitaría a mis amigos a que también hagamos lo necesario para poder ser obreros. No sé si lo habías pensado antes, pero puedes ser obrero en el templo. No lo había pensado, pero... Y todos los jóvenes investidos que puedes hacer. O sea, hay tantos exmisioneros ahora, tantos jóvenes y señoritas investidos. Y bueno, en nuestro caso, nosotros hemos estado en el templo, ya tiene ahorita un poquito más de 3 años, porque estuvimos en Oaxaca primero y después estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, pero bueno, por la pandemia no habíamos estado abiertos. Pero cuando llegan de la misión los jóvenes, pues llegan anhelosos de poder entrar al templo y si es posible y sus líderes lo permiten, ellos están con nosotros como obreros y de verdad son una aportación impresionante para el templo y una fortaleza muy grande para ellos mismos y para sus amigos. Eso puede ser. Ok, gracias hermana, sí. Creo que ya estamos. Bien. ¿Alguna pregunta más? Y no, para concluir. Ok, creo que no hay más preguntas. No. Y Yo tenía una, pero bueno. dale, Denison. Te escuchamos. Hermana, estoy escuchando, bueno, una pregunta mía, ¿cómo podemos dejar de ser orgullosos, no?
así es, decimos que encontramos la pareja, pero yo he tenido un caso de unos amigos que en sí, un poco orgullosos, ¿no? Como diciendo, ay, yo ya tengo a alguien y vos no tenés a nadie, ¿no? Y como que, ¿cómo vamos a quitarnos ese orgullo a veces de que cuando encontramos a alguien, pues dejar de no ser tan orgulloso? Porque yo la verdad me hice esa pregunta, porque a veces cuando decimos que encontramos a la persona correcta o a alguien en nuestra vida, ya no, un poco nos vamos enorgulleciendo y hasta que ese orgullo va creciendo. ¿Qué podríamos para que ese orgullo frene? O, de qué manera nos podemos, como qué manera nos puede ayudar, ¿no? Para que no nos vayamos enorgulleciendo y vaya como que alzándose más, sino humildemente, ¿no? Porque he visto que algunos de mis amigos han dicho eso y como que, ¿por qué se enorgullecen tanto en sus corazones y en sus pensamientos? No sé si lo entiendo mi punto, pero ¿qué se puede hacer en este caso, no? Sí, el libro de Mormón habla del ciclo del orgullo. Es decir, el pueblo está en, bueno, primero obedeciendo, siendo fiel a los mandamientos y entonces reciben bendiciones, pero llegan a un punto en el cual se sienten seguros, ¿no? De sus bendiciones y las promesas y sienten que lo obtienen por sí mismos, empiezan a orgullecerse. Entonces caen en el orgullo finalmente y entonces el Señor viene el castigo, ¿no? Porque desobedecen, violan sus mandamientos y entonces tienen las consecuencias de esa desobediencia o infidelidad y entonces otra vez se arrepienten, ¿no? Se dan cuenta que han fallado al Señor, que han caído en el orgullo, se arrepienten y el Señor les perdona y entonces vuelven y son bendecidos nuevamente. Ahora, a veces podemos pensar que es orgullo, pero la mayoría de las veces yo creo que al encontrar a su compañero o compañera, es más bien que están demasiado felices, muy felices, tal vez más de la cuenta, y entonces puede parecer que están presumiendo, que están jactándose de haber encontrado a su compañero. Es nada más recordar que también el tener a un compañero al lado es otro don que de alguna manera pues el Señor nos mandó. Cuando... ¿Saben? Mi esposa tiene un don, ¿saben cuál es? Don Alejandro. Es una broma, es una broma. No, pero sí, o sea, generalmente oramos por ese compañero o compañera y le pedimos a Dios o hasta nuestros padres. Yo recuerdo que estuvimos para pedir la mano de Verónica, que es la novia de Daniel, la prometida de Daniel, y recuerdo que su mamá de ella nos comentó que justo cuando le avisaron que él iba, bueno, que él le pidió que fuera su esposa, su mamá dijo, hoy estuve pidiéndole a Dios que finalmente Verónica sentara cabeza y estuviera, o sea, ella le pedía a Dios. Entonces, a veces nuestros padres, nuestras madres, nosotros mismos estamos orando por ese compañero o esa compañera. Y cuando finalmente lo obtenemos, eso nos da mucha felicidad. Y entonces a veces, pues, dejamos de pisar el suelo y nos volvemos, pues, ¿cómo se dice? Jactanciosos, orgullosos. Pero yo creo que más bien es sentirnos felices y agradecidos, porque es una respuesta de Dios para nosotros. Creo que una clave para saber si estamos en el camino correcto es hacer preguntas inspiradas, ¿no? Preguntar al Señor, ¿qué más me falta? Y estar atentos a las impresiones del Espíritu. Los que son o fueron misioneros han tenido esa experiencia de escuchar o sentir o percibir las impresiones del Espíritu, ser guiados por el Espíritu, como ese suave tirón, ¿no? del jinete con el caballo. Cuando estamos actuando, no estamos haciéndolo bien y queremos hacerlo mejor.
Permitamos que el Espíritu nos guíe, ¿sí? Y estemos atentos, pero hay que buscarlo. Hay que preguntar al Señor. Como decía el hermano, ¿no? López, 24 horas. Una oración en el corazón. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué más me falta? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo alcanzar mis promesas? Preguntas del alma. Permitan que el Señor les ayude y les guíe. Y ustedes, los que han sido misioneros, saben que pueden recibir esa guía. El Señor puede guiarles y ya lo vivieron. Y hoy tuvimos una clase en mi quórum del sacerdocio y uno de los hermanos comentó lo siguiente, y eso quiero comentarles tal vez cerrando esta charla. Dijo, nuestro presidente de misión, dijo él, nos enseñó algo. Yo les he enseñado a volar. Por favor, no se vayan caminando. Así que todos los que han sido misioneros, los que tenemos el evangelio, los que hemos entrado al templo y hemos hecho convenios, se nos ha enseñado a volar. El evangelio nos ha enseñado a volar. El evangelio nos ha enseñado a volar. No vayamos caminando, no bajemos nuestro nivel. Caminar quiere decir, pues si podemos volar, ¿por qué vamos caminando, no? El evangelio nos ha enseñado a volar. Bueno, pues esa es nuestra aportación a ustedes, jóvenes. Me encanta hablar con los jóvenes. Me recuerda cuando servimos la misión. Y yo sé que ustedes saben que el Espíritu ha estado hoy con nosotros, porque lo hemos sentido. Entonces, por favor, no dejen de volar. Pueden hacerlo. No caminen. No se vayan caminando. Y mantengan, como lo dijo el joven, y como lo enseñó el Elder Falabella, una oración en su corazón. Siempre. Oren por su compañero, oren por mantener y conservar su templo con santidad, para que un día el Señor pueda darles todo lo que ustedes se merecen, porque lo merecen todo. Son sus hijos. De eso testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos con la última pregunta. Creo que Jean levantó la mano. Sí, fui yo. Bueno, se va a hacer más chistoso. Bueno, no chistoso, pero es que tengo una pregunta, hermano. Pues estoy conociendo a una chica. Hola, ¿cómo estás? Mira, lo que... ¿No se puede? Si no, pues ya para la otra, no hay problema. No estamos entendiendo, no se entiende. ¿No? Mejor que la escriba. No, es que le iba a preguntar, pero estaba hablando el chico esto y no me terminó dejar de hablar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo seguir como progresando con las chicas que estoy conociendo, pero en la forma de espiritual, para que pues a lo mejor y tengamos como ya una relación de noviazgo y pues si seguimos sintiendo ese amor, pues tengamos el deseo de casarnos? Esa era como mi pregunta. Si quieres yo no entender la pregunta, a ver lo que has entendido de la pregunta y si no te la corrija. Yo no entendí la pregunta. Ok, que cómo puedo progresar con la chica que estoy conociendo, pero en la parte espiritual, para que pongamos, bueno, como tengamos como una meta de tener un noviazgo y llegarnos a casarnos más adelante. Espiritualmente, o sea, ¿cómo pueden progresar espiritualmente? Sí, para que puedan progresar hacia el matrimonio, ¿sí? Sí, primero un noviazgo y después, más adelante, el matrimonio. Usted, pues, no sé. No, bueno, creo que una respuesta nos la han dado los líderes, los profetas. Han puesto énfasis en la participación de la Santa Cena cada semana. Si nosotros renovamos nuestros convenios semanalmente, participamos de la Santa Cena, recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo,
y renovamos nuestros convenios de ser obedientes, ser fieles a los convenios que hemos hecho, a la palabra de sabiduría, a la ley de castidad, a la ley del diezmo, ¿sí? A guardar el día de reposo. Eso es algo cotidiano, eso es algo, si lo hacemos continuamente, eso va a fortalecer nuestra fe, nos va a permitir acercarnos más a Dios. Sí, estudiamos las escrituras, o sea, guardamos el día de reposo, estudiamos las escrituras, eso nos va a dar una fortaleza espiritual, ¿sí? Y nos va a ayudar a comprender mejor el evangelio y entender mejor por qué obedecemos. Y entonces vamos a ser más obedientes y más fieles. Entonces eso les va a permitir tener fortaleza espiritual. Y el noviazgo dentro de las enseñanzas del evangelio, ¿verdad? Respetándose mutuamente y con la intención y la idea de llegar al matrimonio, siendo puros, ¿no? Como lo hemos comentado aquí en esta charla y nos han enseñado los profetas, ¿sí? Para llegar y si tienen la meta de llegar a un matrimonio en el templo, es mucho mejor, porque eso va a inspirar precisamente que su relación sea más edificante y va a permitir que con la mira de llegar al templo, de que se respeten y se traten de una mejor manera, ¿sí? Y entonces van a poder ser fortalecidos espiritualmente. ¿Sí contestó su pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar en esta noche de hogar. Agradecemos mucho por estar acá. Vamos a culminar con una oración, recordándoles los anuncios de las actividades de esta semana, que pronto se estará anunciando para ustedes, para que puedan participar. Y el devocional que vamos a tener el 7 de agosto, para que lo puedan anotar en su agenda y para que puedan estar. Y agradeciendo al matrimonio Gómez García por estar acá con nosotros. Ahí me voy a encargar de hacerle un diploma de agradecimiento y se lo voy a mandar a Spencer. Díganos, algunas palabras que tengan que decir. Entonces, nada más quiero contestar con 3 palabras la pregunta de Claudio Ayala. Claudio Ayala dijo, hola hermana, y me supongo que me está preguntando a mí, ¿cómo pasar de la amistad al noviazgo? Cuando el presidente Gómez y yo empezamos a ser amigos, él me regaló una tarjetita que decía, alimentando tu amistad. Y yo creo que un noviazgo y un matrimonio no es más que una amistad alimentada. Sigan siendo amigos. Mi mejor amigo, jóvenes, es mi esposo. Y así lo fue desde el noviazgo. Entonces, sean amigos. Antes de ser o querer ser novios, sean amigos. Y entonces podrán tener un maravilloso compañero o compañera y un maravilloso matrimonio. Ahora sí, perdón, solo era para contestarle. Ya. No se preocupe. No. Y bueno, ahí pronto se le estará anunciando sobre las próximas actividades que se harán. Y vamos a culminar con una oración. Y bueno, después de la oración, ahí vamos a tomar una foto. Y ahí se los vamos a mandar a ustedes. Y la oración, si la puede hacer Edison, por favor. Con mucho gusto. Bendito Padre Celestial, gracias por las enseñanzas tan inspiradoras el día de hoy. Gracias por enseñarnos a cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Padre Celestial, gracias por responder a varias de nuestras preguntas y poder conocernos entre nosotros. Por favor, Padre Celestial, te pedimos que puedas bendecir al matrimonio Gómez por el servicio que han prestado hoy día. Te pedimos, Padre Celestial, que puedas bendecirnos a cada uno de nosotros para cumplir nuestras metas y para mantenernos dignos y fuertes, para mantener una oración todo el tiempo, para poder servirte en el templo y en nuestros llamamientos.
Te suplicamos, Padre Celestial, que nos ayudes a cumplir todas nuestras metas de trabajo, de conseguir una pareja eterna, de cumplir tus ordenanzas y tus mandamientos. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tomar una captura. Recordemos que es de WhatsApp, el grupo de las actividades, para que